Hare Krishna, buenas tardes, reverencias, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Bueno, mi nombre es Keshava Rama Das, soy discípulo de Srila Virabhaja Maharaj y estoy transmitiendo desde Mendoza. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, vamos a cantar primero un poquito y luego vamos a leer el Srimad Bhagavad Gita. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Asyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasai Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare
Prabhupada Ki Jai, Gaura Premanande Haribol. Bueno, espero que esté saliendo bien. Hare Krishna, a todos muchas gracias. Haribol Jai. Bueno, vamos entonces a leer el Srimad Bhagavad Gita e intentar explicar algo. Muchas gracias a todos los devotos por estar, por la oportunidad. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estamos leyendo el capítulo número 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Bueno, el texto número 24. Yonta sukhom tararamas tathantar yotir evayaha sa yogi brahma nirvanam brahma bhuto jigacchati. Bueno, quiero decir que estoy un poco en ansiedad porque por ahí tengo un problema con internet, entonces estoy usando los datos. En cualquier cosa que se corte, sigo de alguna otra forma. Bueno, entonces, vamos a leer la traducción ahora. Entonces, traducción. Aquel cuya felicidad es interna, que es activo y se regocija internamente y cuya meta es interna, es en verdad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y al final llega al Supremo. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. A menos que uno sea capaz de disfrutar de una felicidad interna, ¿cómo puede uno retirarse de las ocupaciones externas destinadas a brindar una felicidad superficial? La persona liberada disfruta de felicidad mediante la experiencia concreta. Por lo tanto, ella puede sentarse en silencio en cualquier parte y disfrutar internamente de las actividades de la vida. Una persona así, deliberada, deja de desear la felicidad material externa. Ese estado se denomina Brahma Bhuta y llegar a él asegura a uno el ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Om Janati Mirandasya. Janam Janasalakaya Chakshurun Militan Janatasmai Sigurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Falgum Lam Gayate Gidim Vyat Kripatamaham Bande Shigurundina Taranam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Rishavanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadvaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Vidabahu Prabhuti Namine Shri Vrindata Vivida Pada Pankayani Prabhupada Namah Shri Vidabhakaya. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Gaure Panaprachari Nirvishesha Shunyavadi Paschatyaja. Bueno, Hare Krishna. Bien, estamos en el capítulo número 5 y Krishna está siendo muy categórico con Arjuna en este texto y obviamente con nosotros también. Y la verdad que es bien, como que no tiene vueltas tanto lo que Krishna está explicándole a Arjuna como lo que Prabhupada nos está diciendo. El significado es bien corto, pero extremadamente importante. Y es muy importante debido a que es como decíamos, ¿no? Bien tajante, acá no hay vueltas, ¿no? Claro, nosotros sí podemos dar muchas interpretaciones o podemos ver que hay distintos devotos que puedan dar un poco de interpretación debido, o sea, adaptando esta categorización que está diciendo aquí Krishna o Prabhupada para nosotros, que por ahí no podemos seguir al pie de la letra
lo que está diciendo aquí. Acá se está diciendo, ¿no?, de que para poder disfrutar de la verdadera felicidad, uno tiene que hacerlo de una manera interna, ¿no? Ese es todo nuestro proceso y eso es todo lo que nosotros estamos, es para lo que nosotros estamos practicando, es a lo que nos estamos dedicando. A tratar de, todo el mundo está tratando de dedicarse a obtener la felicidad, ¿no? Ese es el ABC de la vida, ¿no? Como se explica en las Escrituras, conocemos que nosotros somos eternos, no somos temporales y estamos colmados de bienaventuranza, o sea, felicidad. Pero no lo estamos percibiendo mucho en este mundo material. Entonces, Prabhupada aquí está diciendo que esa etapa en donde uno es plenamente feliz se llama Brahma Bhuta. Y claro, nosotros podemos pasarnos todo el tiempo, ya sea hablando de esto o ya sea escuchando, y alguien pudiese decir, bueno, chocolate por la noticia, ¿no? La etapa espiritual es la más placentera. Pero, ¿cómo hacemos para llegar a esa etapa? ¿Verdad? Porque podemos estar leyendo las Escrituras por muchas vidas, incluso podemos estar cantando Hare Krishna por muchas vidas. Es más, lo hemos hecho, ¿no? Pero ¿cómo hacemos realmente para lograr esta felicidad? Bueno, acá está el método. Acá está el método. Y claro, no es fácil. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que no es fácil. Ya vamos a hablar un poquito, tratar de desglosar un poquito cómo es el tema de que no es fácil. Pero lo que quiero decir que siempre hablamos y decimos de que el mundo material, o a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, o a lo que conocemos por felicidad o por obtener la felicidad, eso tampoco es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica? Nosotros nacemos y ya sabemos que vamos a morir, ¿no? Incluso hay un dicho muy chistoso, es un chiste, que dice que la muerte está tan segura de ganar cuando pelea con la vida, ¿no? Está tan segura de ganar que nos da una vida de ventaja, ¿no? Es como decir, yo te doy, no sé, vamos a correr una carrera y te doy 100 metros de ventaja. Bueno, la vida está tan segura de ganar que nos da una vida de ventaja. Entonces, en este mundo material es difícil, vivir es difícil. No estamos hablando de vida espiritual, sino que estamos hablando de la vida ordinaria, en donde no hay absolutamente nada de vida espiritual, que por lo general es lo que vemos cuando salimos a la calle, ¿no? Los bares, los lugares de consumo, todo lo que mantiene el mundo es bajo ese sistema, ¿no? De que todo va a morir, todo va a terminar en la nada, ¿no? Como empezó, por eso el universo es cíclico y por eso los grandes científicos están tratando de descubrir el origen de la vida, o la teoría esta de la evolución, o de que hay planetas. Bueno, tantos avances, escuché mucho de esto, por eso todo lo que dicen los Vedas, ¿no? De que hay un océano de leche, un océano de licor, parece como que no, eso es una cosa como que no es tan así, ¿no? Porque escapa a nuestra mente, pero lo que quiero decir con esto es que los científicos han descubierto planetas que son de diamante, y si lo explican científicamente, un diamante es un pedazo de carbón, se dice carbono, que ha sido sometido a una gran presión. Entonces hay planetas enteros que tienen esa presión, y todo el planeta es de diamante, lo han descubierto ahora. También han descubierto que hay planetas que son de vidrio y que tienen vientos y lluvias de vidrio, lo que nosotros conocemos como vidrio acá, que llueve de costado porque los vientos son de 6.000 kilómetros por hora y la temperatura de ese planeta es de 2.000 grados, cosas así, y muchísimas cosas más, ¿no? Ahora están descubriendo eso. Sin embargo, en los Vedas nos dice que hay un océano de leche, un océano de licor y muchas cosas más, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que eso es más parte del mundo material. Nosotros en el mundo material, y volvemos al punto, por ejemplo, en este caso que se me vino a la mente lo de los científicos tienen que hacer un gran esfuerzo y mucha austeridad para lograr descubrir eso. Y obviamente que no me voy a meter en preguntar cuál es la importancia de descubrir que hay un planeta de diamante en tal lugar, ¿no? Si no tiene nada que ver con Krishna, ¿no? Bueno, entonces,
aquí se está diciendo que sí, que ya que vamos a hacer austeridades y que tenemos que morir y que la vida vamos a tener que entregarla porque la muerte nos va a ganar finalmente, podemos empezar por entregarla ahora, ¿verdad? Ya la estamos entregando al mundo material, a la energía ilusoria, y ahí a tantas cosas podemos hablar de tantas cosas. Entonces podríamos tratar de entender el por qué estamos acá, de dónde venimos, ¿no? Y a dónde vamos. Bueno, pero básicamente Prabhupada dice que la etapa perfecta, la etapa en donde somos plenamente felices, se llama Brahma Bhuta. Eso básicamente significa la condición espiritual, ¿no? Hay un texto muy conocido en el último capítulo de la Bhagavad Gita, el capítulo 18, Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Lavate Param. Brahma Bhuta significa la condición espiritual, ¿no? O estar emparentado, estar aliado con las actividades espirituales, ¿no? de la vida espiritual del alma y no del cuerpo material. Entonces, en esa condición, prasanatma, ¿no? Significa que uno es plenamente feliz, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la vida material, con el apego que tenemos a lo temporal. Entonces, Brahma Bhuta Prasanatma, Nashochati Nakankshati, y Nashochati Nakankshati, que significa que uno no se lamenta ni anhela nada de este mundo material, de lo que nos hace sufrir. Entonces, me acuerdo una vez mi maestro espiritual, Srila Virabhaja Maharaj, él decía que qué fuerte, qué pesado, qué grave, qué feo es que estemos apegados a este mundo material. ¿Pero por qué? Porque este mundo material nos hace sufrir. Pero esto no es lo feo y lo grave que nos haga sufrir, porque en conciencia de Krishna nosotros podemos entender de que el sufrimiento puede ser la llave para entender estas cosas. Pero lo feo de estar apegados a este mundo material que nos hace sufrir es que no está Krishna en este mundo material. Nosotros vinimos aquí para ser nosotros Krishna. Entonces ahora, cuando estamos entendiendo de que acá no hay verdadera felicidad, tenemos que revertir el proceso. Y todo en este mundo es cíclico, como decíamos recién. Entonces, podemos dar el ejemplo bien común, bien simple, de qué es revertir el proceso. Si nosotros estamos apegados a comer mucho, vamos a engordar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar flacos nuevamente? Tenemos que revertir el proceso. Y es lo que hicimos de satisfacción de los sentidos, de comer, tenemos ahora que sufrirlo. Eso es este mundo material, ¿no? Entonces, la etapa Brahma Bhuta, que es la etapa espiritual en donde entendemos que somos Brahman, que somos parte de la energía espiritual de Krishna, es la etapa en donde acá se está diciendo en este mantra, Krishna nos está diciendo, ¿no? que podemos ser felices, tanto en este mundo o después, pero, a ver qué hora es porque es como bien interesante, se ramifica mucho. Lo que podemos explicar con respecto a esto de la etapa de Brahma Bhuta es que es apenas una etapa quizás inicial, ¿no? En donde podemos entender de que somos almas espirituales y no cuerpos materiales. Y eso implica muchísimas cosas, ¿no? El hecho de tener una ocupación en este mundo, de tener cierto color de piel, de ojos, de cierta contextura física, todo eso nos lo han prestado por un tiempo debido a nuestro propio deseo. Pero finalmente, como decíamos recién, la muerte nos lo va a reclamar, ¿no? Y todos sabemos que en el Bhagavad Gita la muerte representa a la suprema personalidad de Dios, el tiempo eterno que todo lo devora. Incluso en el capítulo 11 de este libro, Bhagavad Gita, Arjuna estaba deseoso de ver esa forma, de que todo lo devora, ¿no? Y bueno, todos conocemos, ¿no? lo que ocurrió. Y bueno, ahí entramos en otro tema, pero bueno, para no irme, lo que quiero decir es de que en el capítulo 7 de este libro se dice que 7.3 Manushanam Sahasrasyu Kaschit Yatatisitaye Sahasra, ¿no? Vishnu Sahasranam, que de 1000 personas que ya están en este proceso de Brahma Bhuta y que entendieron de que la felicidad no está en las cosas materiales, todo lo que dijimos recién acerca de que el mundo nos
nos duele, de que el mundo nos atrae, de que el mundo nos va a ganar al final, de que Maya nos pone, ¿no?, la forma de vida materialista que nosotros aceptamos pensando de que es muy placentero. Bueno, todo eso, estas personas que han entendido eso, pertenecen a un grupo, ¿no?, supongamos de 1000 personas. O sea, si nosotros salimos a la calle y tratamos de buscar personas que estén en la etapa de Brahmabhuta, va a ser muy difícil encontrar a una persona así. Muy difícil, ¿no? Seguramente podemos ir a recorrer centros de yoga, ¿no?, reuniones de devotos, ¿no?, programas así de ir casa por casa a ver quién está viendo, ¿no?, una reunión de devotos, lo que sea. Aún así, nunca vamos a saber internamente en nuestro corazón, y ese es otro tema también, quién realmente está en la etapa Brahmabhuta, ¿no? Por lo general se manifiesta externamente, ¿no? Bueno, si logramos reunir a 1000 personas que están en esa etapa, Krishna dice que difícilmente una de esas 1000, que fue muy difícil de encontrar, difícilmente una pueda conocerme a mí, dice Krishna. Bueno, entonces, la felicidad que se está proponiendo aquí tiene distintos niveles. Como decíamos recién, si encontramos 1000 personas que están en la etapa Brahmabhuta, es un tipo de felicidad, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque es un tipo de felicidad. Incluso cuando se dice que los pasatiempos de Krishna, ¿no?, cuando nosotros leemos los pasatiempos de Krishna, los escuchamos, los comentamos, ¿no?, esos pasatiempos nos alejan del triple sufrimiento de la existencia material, ¿no? Hay un texto en el tercer canto del Srimad Bhagavatam muy hermoso, ¿no?, en donde el señor Kapila Muni le dice a su madre, ¿no?, de Bahuti: Satam prasangan mama vidya samvido babati hrit karna arasayanat kata tat yoshanat aswapavarga vartmani sharadaratil bhaktiranukramisha. El señor Kapila Muni le dice a su madre, ¿no?, Satam prasangan, que las personas, los devotos, deben analizar estos pasatiempos, comentar, hablar de estos pasatiempos, mis actividades heroicas, dice él, ¿no? Mama Virya Samvido Satam, en compañía de los Satam, de los devotos, ¿no?, de las personas santas, ¿no? Bhavanti Hrit Karna Arasayanat Kata. Karna significa oídos y Hrit significa interno, el corazón, ¿no? Porque estas narraciones son muy placenteras tanto para el oído. O sea, para el oído, ¿qué significa? Para una persona que no es devoto, que no le interesa nada, pero cuando escucha los pasatiempos de Krishna, algo en el corazón, algo se mueve, ¿no? Como son actividades espirituales, hablar de Krishna, ya sea que lo hable cualquier persona, nos atrae, ¿no? Entonces, bueno, puede ser placentero solamente para el oído en ese caso, ¿no? Pero ya cuando nos dedicamos a tratar de entender esos pasatiempos, y eso significa llevar una vida espiritual acorde, significa hacer, no solamente pensar o especular, ¿no? Entonces, no solamente es placentero para el oído, sino también para el corazón. Entra por acá y se va el corazón, no entra por acá y se va por acá. Bueno, ¿no? Entonces, esas actividades heroicas, dice el Señor, los pasatiempos, dice Kapila Muni, son placenteras para el oído y para el corazón. Y nos alejan del triple sufrimiento de la existencia material. Y a eso quería llegar. ¿Qué significa de que el estar en la etapa Brahmabhuta significa que nos alejan del sufrimiento triple? De muchas maneras, pero la principal de ellas es porque nos desapegan de todo lo que hablamos recién. Nos desapegan de caer en la misma trampa de seguir buscando la felicidad en las cosas materiales. Entonces nos apegan a buscar la felicidad en las cosas espirituales. Por eso se dice que el propio Krishna, él viene para mostrarnos lo que significa sus pasatiempos, estar con él, vivir con él, convivir con él, ¿no? Entonces, claro, Prabhupada explica en el tercer canto también del Bhagavatam de que nosotros tenemos que tener cierto cúmulo de actividades piadosas. Pero una cosa muy, muy hermosa y la muy buena noticia es de que en esta era, y por la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu y Señor Nityananda, no hace falta tener ninguna cualificación. Con solamente escuchar el santo nombre, entonces de una manera u otra ocurre una transformación del corazón. Eso hay un texto muy, muy hermoso en el Sri Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila, creo que es en el primer texto del capítulo 14, creo, en donde el autor dice, ¿no?, Srila Krishna Kaviraj Goswami dice: Katanyana smrite yasmi sukaran duskaram bhavet vismrite viparityan syat si Chaitanya namamiti. Que si de una u otra manera uno se recuerda del Señor Chaitanya,
No que uno tiene que ser un erudito y tiene que ir a hacer un curso o no, lo que sea, ¿no? Ahí el autor dice, si de una u otra manera uno se recuerda del señor Chaitanya Mahaprabhu, todas las cosas que son muy difíciles se vuelven muy fáciles. Y por el contrario, las cosas que son bien fáciles, si uno no se recuerda de él, de una u otra manera, entonces se vuelven difíciles. Así que, pero bueno, a ver, en realidad, como decíamos recién, todo esto es muy lindo, ¿no? Escucharlo, qué lindo, si de una u otra manera escuchamos al Señor, que en realidad es así y nos da mucho entusiasmo, pero nada va a ocurrir en realidad si no es por nuestro propio deseo, en primera instancia, y por nuestro propio trabajo. Pero nada ocurre, nada, en ningún lugar ocurre nada, ni en el mundo material ni en la vida espiritual, no ocurre nada si nosotros no queremos primero. Y luego tenemos que trabajar. Prabhupada decía, este movimiento de conciencia de Krishna es de pico y pala. Primero trabaja y después cae en éxtasis, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto y por qué llegué a este punto? Porque para poder llegar a esta etapa de felicidad interna, ¿no? En donde uno, como decíamos recién al citar el capítulo 18 de este libro, para llegar a esa etapa de una felicidad interna y donde uno ya no anhela ni se lamenta por nada, uno tiene que trabajar y tiene que desandar la cantidad de vidas que hemos andado, ¿no? Haciendo lo mismo, ¿no? Tratando de complacer los sentidos. Y decimos tratando porque Prabhupada nos explica muy bien, en muchos significados, en muchos lugares, de que la vida material nunca nos va a llegar a complacer. Y el ejemplo que él da es el del pez fuera del agua. Lo hemos escuchado desde que conocimos el movimiento, yo creo que todos hemos escuchado ese ejemplo, ¿no? Un pez para ser feliz necesita agua. Entonces nosotros, como almas espirituales, eternos sirvientes de Krishna, tenemos que entender que si buscamos la felicidad en el mundo material, esa felicidad es como la que obtiene un pez que está fuera del agua. El pez fuera del agua le podemos poner mucha cantidad de complacencia de los sentidos, pero nada le va a satisfacer, ¿no? Quizás por algún tiempo, ¿verdad? Por ahí le podemos poner, no sé, una pecera y le metemos la cabecita un rato dentro del agua, pero nada más. Lo mismo hacemos nosotros, ¿no? Por ahí cuando tratamos de desarrollarnos en la vida espiritual y luego caemos a las actividades comunes, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a ser prácticos. ¿Qué hay que hacer? Y es lo más difícil decir esto, pero padé, ¿no? Lo que hay que hacer es dejar de complacer los sentidos. De una manera u otra, lo mismo, volvemos, ¿no? Katanya, ¿no? De una manera u otra tenemos que tratar de dejar de complacer los sentidos personales, no dejar de complacer los sentidos, ¿verdad? ¿Por qué? Y ponemos un ejemplo simple, comer. Comer es extremadamente placentero. Entonces, si nosotros comemos y seguimos haciendo lo que hicimos durante muchísimas vidas, que es comer para nuestro propio goce de los sentidos, lo cual nos hace incurrir en muchas actividades pecaminosas, y podemos citar las más graves, ¿no? La matanza de animales. Yo, por ejemplo, hoy justamente estaba pensando en una persona familiar que tiene una gata que quedó preñada, ¿verdad? Y entonces se me vino a la mente, ¿no? Porque es una gatita muy bonita. Y se me vino a la mente tantas cosas. Pero básicamente el hecho de que las entidades vivientes que están dentro del cuerpo de ese gatito, ¿verdad? De esa gata, perdón, en esos gatitos, ¿no? Entonces cuando ellos salgan, ¿cuál es la posibilidad que tienen de ser felices, ¿no? O sea, quizás estoy dando un ejemplo muy frívolo, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos poner en todos los ejemplos, ¿no? Y básicamente hablando de los seres humanos, ¿no? De que todas las personas que tomamos nacimiento en este mundo, no hay ninguna posibilidad de ser felices, ¿no? Si no es con conciencia de Dios, con vida espiritual, la etapa Brahma Bhuta. Entonces, para llegar a esa etapa Brahma Bhuta, porque como decíamos recién, hay muchos tipos de felicidad, ¿no? Y primero, como se explica, caridad comienza por casa. Nosotros tratamos de ser felices y después de mostrar esa felicidad, ¿no? Y eso es el proceso de conciencia de Krishna, ¿no? Ser felices nosotros para lograr que las demás personas por lo menos tengan la posibilidad de acercarse a esta felicidad. Entonces, bueno, a ver qué hora es. Bueno, es temprano todavía. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer para lograr
la felicidad duradera, es dedicarnos a cultivar la vida espiritual, la etapa Brahma-Bhuta. Entonces, bueno, estamos muy atrapados en este mundo material por la complacencia de los sentidos, ¿no? Es algo que surge de una manera espontánea y natural, es como incluso cuando queremos dejar de complacer los sentidos porque entendemos, puede ser que lo hagamos de una manera material, porque nos hace daño. Una persona que es un alcohólico produce muchos problemas en la sociedad, en su propia persona, en su cuerpo. Las personas que son muy adictas a las drogas también, problemas sociales también, ¿no? Y ni hablar de los grandes problemas como las guerras, ¿no? Todo tiene que ver, no tiene nada que ver con la vida espiritual, tiene que ver con que las personas se den cuenta de que eso trae problemas, ¿no? Pero también, cuando nosotros ya estamos tratando de practicar o de entender el asunto más trascendental, viéndolo desde otro punto de vista, también entendemos que tenemos que parar con actividades, ¿no? Y es difícil. Por eso Krishna lo está diciendo, él lo está declarando en el Bhagavad Gita, ¿no? Daivihi eshagunamai mammamaya duratyayano. Esta energía material de la que ustedes se están dando cuenta que es difícil, sí, es difícil, dice Krishna. Es divina, no solo que es difícil, sino que es una energía divina mía, dice, es mi energía y es difícil. Daivihi eshagunamai mammamaya duratyayano. Duratma, ¿no? Algo muy difícil, ¿no? Es muy difícil de superar, ¿no? Mam evaye parapadiante, mam etam tarantite. Pero lo pueden hacer muy fácil si están de acuerdo con con las instrucciones que yo les voy a impartir, ¿no? Bueno, ahí llegamos al punto de que tenemos que aceptar que nosotros no somos todopoderosos, como creíamos que somos o como creemos que somos. Entonces, de esa forma, podemos empezar a vislumbrar, ¿no?, un alivio. Y eso significa que tenemos que actuar, como decíamos recién, ¿no? Prabhupada dice de que a una persona que está dormida se la puede despertar, pero a una persona que se está haciendo la dormida no hay manera de despertarla porque se está haciendo la dormida. Entonces, es muy necesario de que nosotros primero entendamos de que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Ya cuando entendimos, previamente tuvimos otros tipos de conocimientos, ¿no? Nos hemos desarrollado en entender de que esto duele, ¿no? de que hay sufrimiento, ¿no?, para nosotros, para nuestros familiares, para la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en la situación de entender de que tenemos que escapar de esta situación. Y Krishna nos está diciendo, nos está refrescando la memoria a través de los libros, a través de las escrituras. Krishna nos dice, entrégate a mí, porque yo te protegeré de todas las reacciones pecaminosas, no temas, ¿no? Hace tanto tiempo de que venimos haciendo lo mismo. Hay un ejemplo muy hermoso también acerca de cómo Krishna nos protege y cómo es la única salida que tenemos. Se dice que nuestro corazón está tan sucio por las actividades que hemos hecho en tantas vidas, porque, ¿qué significa? Esto suena muy pesado, ¿no? Bueno, me están diciendo de que soy el pecador número uno. No, pero no es solamente consciente, ¿no? Inconscientemente cometemos pecados todo el tiempo, ¿no? Al prender fuego, al respirar, de matar tantos microbios y tantas entidades vivientes, ¿no? Entonces son muchos, ¿no?, los pecados. Y nuestro corazón se explica que por eso mismo está como si fuera un carbón, ¿no? Entonces, querer limpiar un carbón, y volvemos al mismo punto de recién, por nuestra propia cuenta, es imposible. Podemos contratar los mejores productos, podemos comprar los mejores productos de limpieza, ácidos, lo que sea, y por más que limpiemos, siempre va a estar igual, ¿no? Entonces, aquí entra la misericordia de Krishna, que él y lo que él nos dijo recién, ¿no?, lo que dijimos que Krishna dice, ¿no?, de que esta energía material es divina y es difícil de superar, ¿no? Es como un carbón que está negro, no se puede limpiar casi, es imposible, ¿no? Pero si se entregan a mí, lo pueden hacer fácilmente. Esa es la misericordia de este proceso. Pero como decíamos, tenemos que querer hacerlo, ¿no? Y el punto es que nosotros tenemos que entender, es muy fácil de entender de que el mundo duele, eso sí es muy fácil de entender, pero lo que sí es difícil de entender es que duele porque nosotros mismos queremos eso. Porque nosotros hemos buscado esto, ¿no? Por lo general, y lo más cómodo, y lo más simple, lo más fácil es echar la culpa a otro, ¿verdad? Y eso va en contra, en un sentido, de lo que nos explican las escrituras y del ejemplo que vemos de los grandes acharyas, de los grandes santos, ¿no?, de los grandes santos. Que ellos dicen, yo soy más, por ejemplo, Krishna Kaviraj Goswami, él dice, yo soy más bajo que el gusano del excremento. Todo aquel que pronuncie mi nombre
va a estar privado de sus actividades piadosas, ¿no? Y claro, eso suena también un poco pesado, pero es un ejemplo que ellos nos están dando, ¿no? Para que entendamos de que nosotros no somos lo máximo, ¿no? Una situación de humildad. Krishna también, en la forma del Señor Chaitanya Mahaprabhu, como decíamos recién, que no nos pide nada, solamente nos pide que cantemos el santo nombre del Señor. Entonces, Él nos está diciendo también de cómo tenemos que cantar ese Maha Mantra para que el corazón que está tan sucio finalmente pueda ser limpiado. Y Él nos dice, volviendo al punto, de que lo tenemos que hacer de una manera sintiéndonos más bajos que los jarascas de la calle, ¿no? Más tolerantes que un árbol, ¿no? Así, muy humildes, ¿no? Con un estado de humildad, de no querer ninguna retribución para nosotros mismos, ¿no? De honor, ¿no? De ser honrados, ¿no? Y dar pleno respeto a los demás, ¿no? Entonces eso va a ayudar de una manera incluso a veces inconsciente, sin darnos cuenta. Se dice que el Maha Mantra es tan poderoso de que actúa, ¿no? Aunque uno lo profiera de una manera, por eso de una manera despectiva incluso. Prabhupada decía, Krishna hay que prohibirlos. Eso ya es un éxito porque ellos ya están cantando Hare Krishna. Claro, cuando uno quiere avanzar un poquito más, ahí uno requiere, ¿no? De que uno tenga que cierta entrega al canto, porque no hay ninguna diferencia, como sabemos ya, entre el canto del Santo Nombre y Krishna mismo. Entonces, el canto del Santo Nombre es como la cualidad, lo más importante, la herramienta más importante que tenemos en esta era. Tenemos muchas herramientas, pero esa es la más importante. Me viene a mí a la mente, y como recién citamos el capítulo número 11 del Bhagavad Gita, en donde Krishna le está mostrando a Arjuna la forma universal, y que tiene que ver esto tiene que ver con la felicidad completa, ¿no? Con la felicidad espiritual, ¿no? Que recién decíamos. Entonces, en ese capítulo, Krishna le dice a Arjuna, Arjuna le pide ver la forma universal, y se explica, Prabhupada nos dice que Arjuna no quería ver esa forma universal, ¿no? Porque un devoto puro lo único que quiere es simplemente ver a Krishna en su forma de dos brazos, ¿no? Pero Krishna le dice a Arjuna, yo te voy a mostrar esta forma que tú quieres ver. O sea, Prabhupada nos dice que Arjuna la quiere ver para certificar de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Porque en el capítulo 10, Krishna dice, yo soy esto, soy el otro, soy aquello, entre los peces soy el tiburón, y así, entre los animales soy el león, soy la fuerza de los fuertes, soy, ¿qué más dice? De los engañadores, yo soy la apuesta de los engañadores, y así tantas cosas dice, ¿no? Y incluso después le dice a Arjuna, pero ¿qué necesidad hay, Arjuna, de que yo te muestre todo, que yo te diga todo esto, ¿no? Si porque yo con una sola, eso que te estoy diciendo es apenas una chispa de mi esplendor, le dice Krishna. Entonces Arjuna, por el bien de las personas para que no sean engañadas, le pide que le muestre la forma universal, ¿no? Porque Krishna es un Dios que dice y muestra. Entonces Krishna le dice a Arjuna que él no puede ver esa forma universal con esos ojos, ¿no? Sino que él le tiene que dar ojos para ver esa forma universal. Y ocurre entonces en el capítulo 11 todo eso, ¿no? De que Arjuna se asusta porque Krishna finalmente le da los ojos para poder ver, ¿no? Para poder ver la forma universal que Arjuna quería ver, pero no la quería ver por algo personal, ¿no? Sino para el servicio de Krishna, ¿no? Al mostrarle a las personas que Krishna es Dios, no es que una persona ordinaria o una persona poderosa nada más. Entonces, lo que se me vino a la mente es que Krishna le está diciendo a Arjuna, en realidad te voy a dar ojos porque no puedes ver mi forma universal con estos ojos. Pero sin embargo parece que hubiese una contradicción ahí. ¿Por qué? Porque Arjuna no podía ver la forma universal de Krishna, pero lo estaba viendo a Krishna cara a cara, la forma de Syamasundar. Y esa forma sí se explica en las escrituras que es la más difícil de ver todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Arjuna no podía ver la forma universal, pero sí podía ver la forma de Syamasundar, ¿no? La cual le pide, después de ver la forma universal, que vuelva? Y ya estoy muy perturbado, le dice a Arjuna, por favor, vuelve a manifestar tu forma de Syamasundar. Y bueno, y esto lo quiero enganchar con lo que decía recién a través del canto del Santo Nombre, que nos limpia, ¿no? ¿Por qué? Porque
la forma, para poder ver la forma de Syama Sundar, eso lo explica el señor Brahma en la Brahma Samhita, ¿no? Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, ¿no? Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Para poder ver esa forma que Arjuna estaba viendo, ¿no? No la forma universal, sino la forma de Syama Sundar, uno tiene que tener los ojos ungidos con un ungüento. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, Santas Sadaiva Hridayesho Vilokayanti, Yat Syama Sundaram, Achinten Guna Swarupa. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Para poder ver esa forma de Krishna, uno tiene que tener los ojos ungidos con un ungüento. Ese ungüento se llama amor, amor puro, ¿verdad? En este mundo tenemos amor, muchos tipos de amor, pero son mezclados con las modalidades de la naturaleza material. Por eso se explica que la bondad pura es la etapa en donde podemos ver a Krishna, ¿no? Entonces, ese ungüento es el que Arjuna tenía, ¿no? Y ese ungüento, finalmente, es el canto de los santos nombres del Señor. El Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese es el ungüento que dice el señor Brahma. Entonces, bueno, para ir cerrando, tenemos que ir entendiendo en estos textos del Bhagavad Gita que se están estudiando ahora, que Krishna, en los anteriores también, Krishna nos está diciendo, para poder ver a Krishna o tener felicidad espiritual, uno tiene que ir dejando de lado un poquito, ir desapegándose o transformando, no hace falta dejar nada, se puede sublimar, o sea, cambiar, ¿no? El placer material por el placer espiritual. Quizás hacer lo mismo, en lugar de comer lo que yo quiero comer todo el tiempo en el mundo material, ¿no? Por comida que va a ser ofrecida primero a Krishna con amor y devoción. Y eso es lo principal para poder entrar en esa etapa de Brahma Bhuta, como decíamos, ¿no? Y, ¿por qué no en algún momento ver esta forma de Krishna de Syama Sundar, ¿no? Syama Sundar Achintyan Guna Swarupa, decían en la Brahma Samhita, ¿no? Entonces, de a poquito, pade, podemos empezar cantando los santos nombres del Señor. Y alguien puede decir, bueno, pero yo hace mucho que estoy cantando, ¿verdad? Pero en realidad, como Krishna es ilimitado, ¿no? Y como la bienaventuranza, ¿no? Es ilimitada, es un océano, Anandam Buddhi Vardhanam, dice el Shikshastaka, ¿no? Es un océano que va siempre en incremento. En este mundo no percibimos nomás, percibimos problemas nada más, ¿no? Se incrementan los problemas. Sin embargo, hay otra naturaleza, Krishna lo explica, ¿no? Y el señor Chaitanya nos dice que es Anandam Buddhi Vardhanam, ¿no? Que siempre en incremento. Entonces, para poder ver realmente y percibir ese amor, esa felicidad espiritual, tenemos que ir desapegándonos de la felicidad ilusoria. Me recuerdo así rápidamente un pasatiempo muy hermoso, también de lo que es ver en realidad lo que hablamos de los ojos, y de tener los ojos ungidos con el ungüento del amor, porque es tan importante, y por eso me acordé de este pasatiempo, que nosotros eso por nuestras propias cuentas no lo podemos hacer, sino por la misericordia, ¿no? Del Maestro Espiritual, ¿no? De Krishna, Señor Chaitanya, de los Vaishnavas que están a nuestro lado, que nos dan servicios día a día de una forma o de otra. Por eso es Katanyana de una manera u otra, ¿no? Bueno, entonces me recuerda un pasatiempo muy hermoso de Ramanuja Acharya, ¿no? No me recuerdo los nombres, pero que tenía sus discípulos y había era como un luchador o entrenaba luchadores para la guerra, que estaba al mando de un rey, de un gobernante. Y entonces él era una persona conocida, famosa, tenía mucho poder, mucha fuerza. Entonces, frente a todos, en una procesión, en una procesión, él estaba muy enamorado de una mujer, ¿no? Y que no tenía muy buena reputación. Entonces él personalmente, no siendo que él era famoso, la estaba abanicando y le estaba poniendo una sombrilla. Y entonces los discípulos de Ramanuja Acharya vieron eso y lo criticaban. Y Ramanuja Acharya, claro, como era un gran santo, un gran acharya, siempre estas personas buscan la forma de beneficiar a todas las personas, las entidades vivientes. Entonces Ramanuja Acharya quiso beneficiar tanto a los discípulos como a esta persona, que no me recuerdo el nombre. Entonces él se acercó y le preguntó por qué usted hace tanto esfuerzo por complacer a esta dama, ¿no? Esta muchacha. Y él le dice porque los ojos que ella tiene, ¿no? Son los más lindos,
que he visto en toda mi vida, ¿no? Nunca he visto unos ojos iguales. Entonces Ramanujacharya le dice, pero ¿tú viste los ojos de la deidad, de Rangana? ¿Tú los viste alguna vez? ¿No? Esos son los mejores ojos, los más lindos. Y él dijo, los he visto muchas veces, ¿no? Y sí, son muy bellos, obvio que son muy bellos, pero estoy muy atraído por los ojos de ellos. Entonces Ramanujacharya le dijo lo que yo quería, al punto que quería llegar, no, pero no viste los ojos verdaderos de la deidad, ¿no? Entonces, bueno, el pasatiempo sigue, en donde él lo lleva ante la deidad y él por su propia potencia espiritual le hace ver los hermosos ojos de Rangana, de esa deidad. Después esta persona con la esposa, con esta muchacha se casan y se convierten en grandes Vaishnavas. Y hay otros pasatiempos más, ¿no? De su gran humildad, ¿no? Bueno, pero para concluir, para poder tener esa visión de la felicidad del mundo material, ¿no? Que en este momento no estamos viendo el mundo como un gran problema, nos duele mucho y nos duele muchísimo. Para poder que esto no duela, porque Prabhupada dice, para la persona materialista, ¿no? Que solamente busca complacer los sentidos personales, el mundo es un infierno, ¿no? Aunque no se den cuenta, ¿no? La gente cree, como también las escrituras védicas son muy avanzadas, y por eso el propio Señor Jesucristo también hablaba con parábolas, ¿no? Pero muy avanzadas en la forma de explicarnos. Por ejemplo, no me quiero ir de tema, pero es muy lindo el Srimad Bhagavatam, se explica que Shukadeva Goswami, que es quien lo recitó, tenía esa capacidad, ¿no? Así como los loros, Shuka significa así algo muy dulce, un loro, ¿no? El loro cuando Shuka, ¿no? Cuando muerde una fruta, ¿no? Y la fruta está muy madura, y uno ve eso, parece como mucho más sabroso, porque el loro, con su pico, ¿no? El color del pico, el color de la fruta lo realza, ¿no? Nos parece mucho más dulce, mucho más sabroso. Entonces Shukadeva Goswami lo mismo, al narrar el Srimad Bhagavatam, hace eso, tiene esa capacidad de hacer que resalte la importancia, pero ¿por qué? Del conocimiento védico, porque él lo hace muy asequible a nosotros. Eso es lo principal, y a mí, por ejemplo, me acuerdo cuando conocí el movimiento, me pasó eso. Yo leía otras cosas, y las cosas que leía no entendía absolutamente nada, un libro tibetano y otras cosas, no entendía nada, y cuando tuve mi primer libro de Prabhupada enfrente, es como el pez dentro del agua, como volver a respirar, a pesar de que recién comenzaba, pero era extremadamente claro, y ese es el poder que tiene esta filosofía que Prabhupada nos trajo, de que en todos los niveles en donde nos encontremos, obtenemos eso, que parece que lo sabemos todo, ¿no? Parece que lo sabemos todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo sabemos todo, esa en realidad, en un sentido, obviamente, no por otro lado, ilimitado, nunca podríamos saberlo todo, y así, ¿no? Se dice que el propio Krishna no lo sabe todo, él lo sabe todo. Por ejemplo, se dice Krishna, cuando viene a hacer sus pasatiempos a la Tierra o a cualquier universo en donde él está haciendo sus pasatiempos que son eternos y son cíclicos y son constantemente, Krishna, las personas, los más íntimos, ¿no? Que están con él, como por ejemplo las gopis, ¿no? O en Brindavan, el pastorcillo de vacas, Nanda Maharaj, ellos no saben que Krishna es Dios. Y lo que se explica también que el propio Dios, el propio Krishna, él tampoco sabe de que él es Dios. A veces, ¿no? No sabe, ¿no? Pero cuando Krishna, él quiere conocer sus potencias, y por eso digo que a veces él no conoce y sí conoce, ¿no? Él tiene esa Achintya Shakti, esa potencia inconcebible que puede hacer todo, ¿no? Conocer y no conocer a la vez. Cuando él quiere expandir su conocimiento, digamos, para conocer sus potencias, ¿no? Lo grande, su grandeza, ¿no? Entonces él expande su conocimiento y abarca conocerse, ¿no? Pero luego cuando él abarcó su conocimiento de él mismo, de sus potencias se vuelven a expandir, ¿no? Y él de vuelta ya no conoce, ¿no? Y así es eternamente, ¿no? Es muy difícil de entender estas cosas, ¿no? Bueno, no sé por qué me fui para ese lado, pero creo que es por el lado de que la capacidad que tiene este conocimiento es ese, de mostrarnos de una manera muy simple, de acuerdo a nuestro tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? Entonces, ahora sí, para terminar, vamos a poder entender eso, y bueno, qué bueno que me vino esto a la mente, porque los distintos grados de conciencia que vamos a ir adquiriendo dependen de cuánto nos vayamos desapegando de la complacencia de los sentidos. Y ahora sí, me viene una cosa para terminar con respecto a esto de la complacencia de los sentidos, porque es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil y a veces por ahí lo pasamos por alto, porque no entendemos el valor que tiene realmente sentidos, ¿no? Solo que espirituales, ¿no? Y hay muchos ejercicios que podríamos
no sé, por el tiempo, ¿no? Y no sé si queremos hacer eso, ¿no? Pero muchos ejercicios de cómo podemos realmente entender de que tenemos que tratar de controlar los sentidos, ¿no? Bueno, el último que quiero decir, me gustaría hablar de esto de las formas de... Perdón. Bueno, sí, perdón. Tengo algunos problemas con internet, así que quizás vamos dejando acá. Si se corta, les agradezco mucho y le pido mil disculpas. Es que en la canción, hay una canción de Lochandas Thakur, un gran poeta Vaishnava, que escribió Paramakaruni, todos conocemos, ¿no? En donde ahí se dice que si nosotros cantamos los santos nombres del Señor y adoramos al Señor Chaitanya y al Señor Nityananda, ¿no? Tenemos que estar seguros, está asegurado por el Parampara y por el propio Señor Chaitanya y el Señor Nityananda de que realmente vamos a ser felices, vamos a obtener plena satisfacción en la vida. Y que el único objetivo, el único que se nos pide es lo que decíamos recién, que tratemos de abandonar un poquito el tema de la complacencia de los sentidos. Entonces, de una manera u otra, esto ocurre, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Quería ver, acá hay algunos mensajes. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si... ya. Bueno, muchas gracias a todos. Veo que no hay preguntas. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Perdón por las ofensas y espero que estén muy bien. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Bol.